Hemos adquirido la salvación a través de la justificación por la gracia de Dios. Sin embargo, es necesario nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu son dos condiciones que el Señor Jesús nos enseña para poder nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan capítulo 3 encontramos un pasaje muy conocido. El fariseo de nombre Nicodemo tiene un encuentro con el Señor Jesús y el Señor le enseña lo que se necesita para poder nacer de nuevo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El nacimiento espiritual lo adquirimos a través de la salvación. Una vez que somos justificados, una nueva naturaleza divina entra en nosotros. En el original griego se usa la palabra genao, que quiere decir engendrar. Somos engendrados con una nueva naturaleza por parte de Dios. Es decir, Dios nos ha engendrado como hijos y a su tiempo daremos frutos del Espíritu y nos pareceremos más a nuestro Padre. Ahora somos hijos de Dios. Es importante saber que todos somos creación de Dios, pero nada más aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero y que han nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Existen dos interpretaciones erróneas con respecto al nacer del agua. Hay quienes aseguran que el nacimiento del agua es el bautismo en el agua. Sin embargo, eso es un error. Más bien debemos bautizarnos en agua una vez que hemos nacido de nuevo, una vez que nos hemos arrepentido de nuestra vida pasada. Y hay quienes aseguran que el nacimiento natural del vientre de nuestra madre es el nacer del agua, debido al líquido amniótico en el cual nos encontramos antes de nacer. Pero esa también es una doctrina errónea. Cuando el Señor Jesucristo se refiere a nacer del agua, se refiere en realidad al lavamiento a través de la palabra de Dios. El Señor Jesús declara que es necesario nacer de agua y nacer del Espíritu para poder nacer de nuevo. El primer paso para el nuevo nacimiento es el arrepentimiento. La palabra que se usa en el original griego para hablar del arrepentimiento es metanoia. La palabra metanoia es una palabra compuesta del prefijo meta, que quiere decir después de, o algo que se ha dejado atrás, y nous, que quiere decir mente, pero en el sentido moral de la mente del ser humano. Es decir, una mente renovada, una mente que ha dejado atrás lo malo y que ahora está enfocada en hacer lo bueno conforme a la ley moral de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Marcos 2:22 que es necesario renovar nuestra mente. Es decir, no podemos adquirir la nueva naturaleza de Dios con el viejo hombre. Tenemos que ser renovados para que el vino nuevo que Dios ha puesto en nosotros no se pierda. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. La palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2 que es necesario que haya una transformación de nuestra manera de pensar para que podamos descubrir cuál es el plan de Dios para nuestra vida. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Mientras el viejo hombre siga viviendo en nosotros y nuestra mente no ha sido renovada, no vamos a poder descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15, y capítulo 3, versículo 1, explica que hay tres tipos de hombres: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es aquel que no ha sido expuesto a la palabra de Dios y por lo tanto no percibe las cosas espirituales, porque lo espiritual ha de discernirse con el espíritu. El hombre carnal es aquel que conoce la palabra de Dios, aquel que es salvo, pero sin embargo no tiene una relación personal con Dios, es decir, no ha nacido de nuevo. Sin embargo, el hombre espiritual es aquel que entiende los deseos de Dios, aquel que es guiado por el Espíritu Santo y aquel que tiene y manifiesta frutos del Espíritu. La palabra de Dios dice que solo Dios es santo, es decir, la santidad viene de lo alto, de parte de Dios, y el papel del hombre es consagrarse para que la santidad pueda surgir un efecto en la vida del hombre y haya una renovación de nuestra mente. La santidad viene de Dios. La consagración es el esfuerzo del hombre para agradar a Dios y recibir la santidad. La promesa de Dios a través del profeta Ezequiel en el capítulo 36 versículos 25 y 26 nos enseña que nos limpiará a través del agua purificadora que es su palabra, y no nada más eso, sino que nos dará un corazón nuevo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 15, versículos 2 y 3, nos enseña que nosotros hemos sido limpiados por la nueva naturaleza que tenemos, pero sin embargo, Dios seguirá limpiándonos, podándonos para que demos mucho fruto. En el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, en los versículos del 4 al 10, el Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos. Sin embargo, el apóstol Pedro se niega en un principio a que el Señor lave sus pies, pero el Señor Jesús le da una respuesta contundente y le dice: si no permites que yo te lave, no tomarás parte conmigo. Pedro entonces reacciona y le dice: está bien, Señor, lávame no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. Vamos a profundizar un poco en el versículo 10, y aunque pareciera un juego de palabras, no lo es así. Tiene un significado profundo, el cual vamos a aprender. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El que está lavado, aquí se emplea el vocablo luos, que quiere decir bañarse completamente, sumergirse en el agua. Es también la expresión que se usaba para bañar a alguien que había muerto. Luos se refiere a la nueva naturaleza, al acto de redención de Cristo Jesús en nuestra vida. Hemos sido limpiados, adquirimos una nueva naturaleza de parte de Dios. No necesita sino lavarse los pies. En esta segunda expresión, la palabra que se usa es nipto, el cual se refiere al lavado específico de una parte del cuerpo. Una vez que ya somos salvos, es necesario purificar áreas de nuestra vida. El apóstol Pedro le dice: no nada más limpia mis pies, sino limpia mis manos y limpia mi cabeza. La limpieza de los pies se refiere a que a veces como cristianos, como hijos de Dios, estamos en lugares en donde no debemos estar, lugares que sabemos que nos contaminan. La limpieza de las manos se refiere principalmente a las obras que hacemos. No siempre hacemos lo correcto delante de Dios. El limpiar nuestra cabeza se refiere a cambiar nuestra manera de pensar, a limpiar todos aquellos pensamientos y también a nuestros sentidos, es decir, las cosas que vemos, las cosas que hablamos, las cosas que oímos. Pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. En esta última expresión se utiliza el vocablo cátaros, que quiere decir completamente purificado. La epístola a los Efesios, capítulo 5, versículos del 25 al 27, nos enseña que la iglesia es purificada
a través del lavamiento en la palabra. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, hombres y mujeres nacidos de nuevo. Por lo tanto, debemos ser luz para aquellos que aún no vienen al arrepentimiento y al conocimiento de la palabra de Dios. Y no te olvides que en vano trabaja el obrero si no es Dios quien edifica. Que Dios te bendiga.